Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos en este episodio general de podcast en donde estamos reunidos estudiantes de geografía para hablar un poco de las geografías urbanas del mundo. Hoy los invitamos a recorrer con nosotras y nosotros uno de los sectores más emblemáticos y dinámicos y contradictorios de Bogotá, la zona T. Este diálogo surge como resultado de una salida de campo realizada por los estudiantes de maestría en geografía, en la que tuvimos la oportunidad de observar, registrar y reflexionar sobre las múltiples formas de habitar, circular y apropiarse del espacio urbano en este territorio. Para generar un poquito de contextualización a nuestro podcast y situarnos espacialmente, la zona T está ubicada en el corazón de Chapinero, es reconocida por su alta concentración de centros comerciales, restaurantes exclusivos, tiendas de lujo y vida nocturna, pero más allá de su imagen de vitrina urbana, nos preguntamos quiénes habitan realmente este espacio, qué relaciones territoriales se configuran entre quienes lo usan, lo recorren y lo resisten, y qué tipo de ciudad se construye y representa en este enclave de consumo global. Desde la geografía crítica, entendemos que los espacios urbanos no solo son escenarios físicos, sino que territorios cargados de significados, relaciones de poder y prácticas diferenciadas. Por eso decidimos analizar 5 actores urbanos presentes o ausentes en la zona T, con el fin de identificar tensiones, exclusiones y apropiaciones. A lo largo de este episodio abordaremos a cada actor desde la perspectiva territorial, funcional y semiótica, preguntándonos cómo habitan el lugar, qué límites enfrentan, qué estrategias desarrollan y cómo se relacionan entre sí. En este podcast es una invitación a pensar las ciudades desde la diferencia, a leer entre línea lo que sus calles, símbolos y dinámicas nos dicen sobre quién puede estar y quién es constantemente desplazado. Así que pónganse cómodos, ustedes también pónganse cómodos, ajusten sus sentidos y acompáñenos a este recorrido por las geografías múltiples y fragmentadas de la zona. Inicialmente, vamos a hacer una presentación de cada uno de los autores. El actor explorador o actor ocioso lo compone quien les está hablando, Natalia Carrero, y mi compañero Andrés Barrios. Andrés, por favor, compártenos quién es este actor. Al Señor Jesús. Bueno, dentro de la experiencia que pudimos tener en la salida pedagógica y pues a partir de la dirección que tuvimos, definimos como exploradores a aquellas personas que están interesadas en el ocio de diferentes maneras. Yo creo que es una forma sintética de poderlo llamar, o sea, la idea es que vayamos charlando en relación a cuáles son las dinámicas que se establecen esos ociosos que definimos en su momento y cómo se configuran en la zona. Entonces, personas que están dedicadas al ocio sobre la zona. Listo, ¿qué es socioanálisis? Oiga, qué pregunta tan difícil. Porque uno podría decir ahí que es aquella actividad que se hace por fuera de las actividades laborales. Sin embargo, encontramos personas que de alguna forma no tienen, ¿cómo decir?, una actividad económica establecida. Por ejemplo, que yo sé que acá hay otros actores como habitantes de calle que podríamos decir que no entran dentro de la dinámica de los, pero pues ahí hay una discusión que tenemos que dar ahorita. Entonces el ocio es aquella actividad que se hace en pro del bienestar, digo yo, cultural y simbólico, que va más allá del trabajo o de las expresiones laborales, de las acciones laborales. Muy bien, además se hace de manera libre y voluntaria. Como este podcast. Listo, el actor turista lo compone la compañera Samara Marín y Brandon García. Cuéntenos quién es este actor. Eso mismo. Bueno, nosotros decidimos explorar el actor de los turistas en la zona T, pues caracterizados por hacer un turismo basado o enfocado a las compras, pues por los equipamientos propios que se encuentran en el sector de la zona T, ¿no? Entonces encontramos que es un sector que está altamente constituido por zonas gastronómicas, los centros comerciales como el Centro Comercial Andino, el Centro Comercial Atlantis, donde pues estos turistas recurren a la zona para hacer un turismo de compras, ¿no? Especialmente la concentración de estos turistas la encontramos en Pero no te los adelantes, centros comerciales. solamente es ¿quién es el actor? Pero pues es que me emociona.
Bueno, Nosotros podemos ver el actor turista también como esa población flotante que llega o viene, digamos, a la ciudad, y en este caso específicamente a la zona T, por lapsos de tiempo establecidos y limitados, y pues que principalmente dinamiza esas dinámicas de la economía de la zona. Ok, perfecto, gracias. Seguimos con el actor habitante de calle, lo configura nuestra compañera Gina y nuestra compañera Annie. Cuéntenos quién es este actor, por favor. Pues este actor está categorizado, digamos, en la visita pudimos identificar mendicidad, pudimos identificar recicladores y pudimos identificar indigentes. Ellos, digamos, que están ubicados en zonas marginales. Propiamente no los vimos en la zona T que está demarcada, sino más hacia lo marginal, hacia zonas no tan recorridas y en zonas comerciales. Bueno, por contarles así como inicialmente, ¿no? Porque, bueno, otra cosa. Dejen más Pero en la Sí, sí, visita notamos, se destacó que son en su mayoría de sexo masculino. Listo, perfecto. Seguimos con el actor de trabajadores informales y artistas, lo compone mi compañera Andrea y mi compañera Denise, que está presente en Alma y Corazón. Listo. Bien, pues los actores relacionados como trabajadores informales y artistas identificamos en la zona T, digamos, como tres tipos de estos actores, más o menos. Uno, los enfocados en temas de comercialización, ¿sí? Que tienen, digamos, que variados productos, carcasas de telefonía celular, chazas de dulces, cigarrillos, sombrillas, flores, etcétera. También limpieza de zapatos, transporte de alimentos, digamos que es un grupo muy enfocado en actividades económicas, como con unos productos concretos de rápida transacción, si se quiere. El grupo de artistas, identificamos por lo menos un músico de jazz y un grupo de marimba que por condiciones de lluvia se marcharon, pero es probable que haya mucha presencia de estos artistas. Y por último, en este grupo también identificamos varios grupitos de mujeres del pueblo en Vera que danzaban, que hacían danza en algunos lugares de la zona T. Bueno, pero lo caracterizamos de una manera particular, como que requiere un análisis también distinto. Eso sería el ingreso. Me hiciste acordar algo que a veces se nos olvida y es poder situar, ¿no? Ahorita situar al público que nos está escuchando. Nosotros fuimos a la zona T un día sábado con condiciones de precipitaciones, lo cual también limitó un poco la observación. Por último tenemos el actor trabajadores, lo compone mi compañero Camilo y mi compañero Antonio. Por favor, cuéntenos. Hola, bien, gracias. Mira, el actor trabajador juega un papel fundamental en todo lo que se llama el funcionamiento y en la imagen de la zona T. Entonces, esta persona nos va a permitir un acceso a todos los servicios que ofrecemos, una zona, bares, restaurantes, entonces pues es interesante ese actor cómo se desarrolla en ese sector económico de ocio, de cultura y de sociedad. También podemos identificar dos tipos diferentes de trabajadores, ¿no? Los trabajadores que prestan su servicio al comercio de la zona, al comercio local, y los trabajadores, digamos, que aprovechan ese circulamiento humano pues para ejercer sus negocios independientes. Contratan locales con el distrito para poder ser sus propios trabajadores formales. Listo. Entonces prendamos esta vaina a la discusión. Vamos a hacer una serie de preguntas orientadoras. La idea es que cada uno de ustedes nos conteste desde su posición en el actor que está representando y por el cual ya presentamos al público. Voy a seleccionar algunas personas y serían las primeras en contestar las preguntas con la idea de que se genere la discusión. La idea es hablar, la idea es contextualizar, la idea es construir. Primera pregunta orientadora: ¿de qué forma las centralidades o centros configuran las relaciones espaciales de cada actor, aun suponiendo que algunos, como el caso de los trabajadores informales o habitantes de calle, no tendrían cabida dentro de unas dinámicas como las lógicas de la zona T? Vamos, Andrea. Bueno, para el caso de los trabajadores informales y de los artistas, la centralidad, digamos, que implican estos centros comerciales o los almacenes más robustos, si se quiere, de la zona, son fundamentales.
la mayoría de los trabajadores informales que se ubican en las calles, sobre los andenes, pero muchos, digamos, hay una concentración alrededor de estas zonas de los centros comerciales, especialmente los artistas que están allí, porque uno puede identificar también esos trabajadores en los ejes principales, pero realmente sí esos centros comerciales, esos lugares más centrales, pues es donde más confluyen los trabajadores y los trabajadores informales, lo que les facilita también pues, la oferta de servicios y la comercialización efectiva, ¿no? Asimismo, creo que también eso implica como una organización, digamos, los que están más al frente, por ejemplo, al frente del centro comercial, digamos que son como más antiguos, tienen mayor antigüedad, pues esa es como una percepción, como una territorialidad, digamos, de cómo se van ubicando y que son, digamos, más organizados, ¿no? Unas tiendas más organizadas, y que a la medida que se va alejando de ese centro, pues terminan como más amontonados, un poco más desordenados. Eso creo que es importante. Para el caso de las mujeres en Vera también que estaban allí, que lo señalamos ahorita en la presentación, esa ubicación es fundamental, esa ubicación central que permita su visibilidad, que permita que la gente, digamos, sea como, digamos, conecte y haya esa solidaridad para el reconocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Que en últimas es, de nuevo, la consecución de esos recursos que permitan como sobrevivir, pero están allí, están precisamente al frente de esos centros digamos, esas centralidades de esos centros comerciales y de esos, digamos, los supermercados o las tiendas más grandes y más, donde confluye más gente, ¿no? Podríamos pensar eso. Bueno, ahí es muy curioso porque ya empezamos a ver un poco las sinergias entre actores, ¿no? Si bien hay una centralidad que es como el corazón, que lo llamamos en el texto corazón chapinero, que sería esa zona T, donde concentra el comercio más que todo de marcas internacionales. Nosotros creeríamos que pues es la centralidad que va a abarcar la mayoría, ya sea del actor de ocio o del actor de turista. Pero cómo ese actor informal o ese actor artista se aprovecha de eso para situarse allí. Porque el artista no se va a ubicar en una zona donde pronto están personas locales que sí puede que genere una exclusión ante ellos, a personas que están de pronto y que así aceptan esa condición de actores. Pero yo creo que, bueno, uno podría encontrar, para si uno mirar a Bogotá, otras zonas de Bogotá, va a encontrar trabajadores informales en casi todo lado. Sí, pero eso es lo que te iba a decir, o sea, digamos, la pregunta un poco iba orientada a esa, que la zona T es pensada como una zona de rumbeadero, ¿cierto? Y que atiende esas lógicas. ¿Cómo esas personas que aparentemente no están ahí son invisibilizadas, o sea, son excluidas, y aún así encuentran espacio para seguir estando dentro de Claro, pero mira que la zona T no solamente está el rumbeadero, pero es como una dinámica distinta y lo que se hace es, claro, que nosotros no vimos la dinámica en la noche, pues de que en la noche ya eso desaparezca y solamente permanezcan los informales de las chazas, de cigarrillos, ¿sí? Pero en el día también hay otras lógicas y otros movimientos, ¿no? También es esa limitación del tiempo de la observación, pero también un poco, y lo reflexionamos allí, que tendría que ver también con ese imaginario que pueden tener los visitantes, los turistas, que pues, les parece como pues, normal y que es de pronto parte de la cultura, que siempre haya una expresión folclórica, si se quiere, de pueblos allí. Entonces, digamos que puede haber una simpatía con eso, desconociendo una condición particular del pueblo en Vera que está en condición de desplazamiento en la ciudad. O sea, eso no es claro allí. O sea, para cualquier persona que pase por allí, pues parecería que es como un invitado o una persona que está, desde un pueblo que está reivindicando su cultura, y sí, efectivamente, pero no necesariamente queda claro que hay una condición de desplazamiento y que están en esa condición en la ciudad. Pero esa aprovecha que las personas que están en movimiento no tienen ese contacto. Claro que sí, ellos decían, en esta zona de la ciudad, por ejemplo, aquí la gente es muy solidaria, es muy bonita, es muy amable. Entonces allá puede ser que sea un punto muy clave y muy estratégico de la ciudad, distinto a lo que pueden recoger en otro punto, en otro lugar, con otros actores. En esta misma dinámica de centralidades, ¿qué pasa con los habitantes de calle? ¿Cómo utilizan estas centralidades este actor? ¿El actor configura una nueva centralidad? Digamos que dentro de la centralidad de la zona T, el habitante de calle no se encuentra. Sin embargo, si analizamos algo particular, es que bueno, el habitante de calle tiene su eje sobre la carrera 15, que es ya una avenida, pues un lugar principal dentro del tránsito.
Sin embargo, bueno, lo que les comentábamos es que dentro de la zona T no hay canicas de basura. El habitante de calle suele estar revisando las canicas de basura para hacer el tema de reciclaje o para temas de supervivencia buscando comida. Entonces, dentro de la zona T no están esos espacios como tan seguidos como si lo hay en la carrera 15, que en cada cuadra encuentras una canica, y eso les permite sobrevivir. Aparte de las restricciones que tienen, obviamente las físicas de seguridad permiten acceder a esa centralidad, entonces generan un nuevo eje sobre otras dinámicas muy diferentes a las del turista, del ocioso, del trabajador, que ya tienen como una función establecida dentro de esta centralidad. Sí, realmente estas centralidades representan una barrera de exclusión para los habitantes de calle. Entonces, pues dado, digamos, por las cámaras de vigilancia, los vigilantes, como decía mi compañera, la ausencia de equipamientos de pronto de baños públicos o infraestructura que pues pueda ser utilizada de algún modo por ellos, entonces ahí se presenta esta barrera o frontera de exclusión hacia estas comunidades. Es interesante porque este actor ya no utiliza necesariamente el movimiento de flujo de los siguientes actores, sino utiliza una problemática ambiental, pues el tema de los residuos. Sí, ellos digamos que se basan más en el comercio y en las zonas a las que pueden acceder. Digamos que la diferencia entre la zona T y las zonas aledañas es que bueno, ya no vemos como esas categorías tan de lujo, las marcas, que son sitios a los que ellos nunca van a poder entrar. En cambio, en las zonas aledañas, digamos que ya al menos se pueden transitar y puede haber cabida para ese empleo o esas actividades ya. Listo. Bueno, Antonio, tú nos contabas de dos tipologías de trabajadores. ¿Cómo interactúan? ¿Están en la misma centralidad? ¿Están en diferentes? No tienen centralidades diferentes. Obviamente los trabajadores así tomados como empleados, pues tienen una garantía dentro de los mismos centros comerciales, los centros de comercio a mayor escala, que tienen una vinculación, es decir, están vinculados con la centralidad. En cuanto a los trabajadores independientes, pues digamos que ellos aprovechan esa ventaja de que va a haber gran flujo de gente por ese sector, pues para ofrecer sus productos. ¿Qué ventaja o qué, digamos, a qué le atinan ellos? Ellos saben que así como ese comercio de ellos es excluido, ellos saben que van a haber personas que se van a sentir excluidas. Entonces hay negocios de comidas que van a suplir la exclusión que tiene una persona que no tiene la capacidad económica de ir a un restaurante fino, pues puede comer justamente en la calle. Los que no van a comprar la carcasa del celular en una electrónica del centro comercial seguramente van a adquirir eso. Entonces ellos ya saben también que la exclusión es una oportunidad también para ellos. Interesante también. Utilizan en el otro sentido la exclusión. Bueno, vámonos. Sí, Cuéntanos. mira, el actor trabajador ya juega un papel, a tu pregunta, lo que es de un centro, y exclusión en sí porque genera unas dinámicas, porque hay unas jerarquías, unos controles de acceso y restricciones, donde el diferente actor tiene un protocolo para la atención del servicio, está normado. Entonces tengo que ofrecerle un servicio de seguridad a las personas que vienen a consumir esos servicios. Ese actor lo que hace es esa dinámica de exclusión y desplazamiento de movimiento. Entonces no podemos tener en este sector lo que es un habitante de calle, el vendedor informal, sino comienza a haber esas restricciones, unas heterotopías de cierre y de apertura, pero dependiendo de si tú vas a con qué rol, qué función social, y si vas a cumplir con ese protocolo que se tiene para la dinámica. Entonces, estos centros, como tú lo decías, de la zona T, sí generan unas dinámicas de exclusión, movimiento y unas jerarquías de poder a la cual tendrás acceso dependiendo de ese comportamiento social que puedas llegar a tener del sector. Listo. Sigamos a la siguiente. Ya nos hablaron de algunas cositas, como que en algunos sectores se ven más como pancartas o publicidad relacionadas a marcas internacionales, un poquito más de caché, y otras ya se ve un poquito más robusto, más vago. ¿Qué símbolos, lenguajes visuales o signos dominan el paisaje observado en la zona T? Turistas, cuéntenos.
Bueno, digamos que nosotros nos enfocamos principalmente en los turistas extranjeros, pues digamos que también por el corto tiempo en el que estuvimos, como una forma de identificarlos más fácil. Digamos que los turistas nacionales, pues como no estábamos entrando a unas dinámicas de consulta o pregunta directamente, pues para nosotros dar por hecho que si eran turistas, pues tomamos o partimos de esta situación de que fueran pues extranjeros. Y entonces, donde nos encontramos principalmente fueron en los dos centros comerciales, aquí pues correspondiente al Centro Comercial Andino y el Centro Comercial Atlantis. Allí, dentro de las que tú comentas, pues ahí se identifican las marcas internacionales. También identificamos que dentro de estos centros pues hay todo el tema de publicidad, de avisos, también en otros idiomas, digamos en inglés, identificamos, lo que también pues, nos muestra que estos centros están dispuestos para recibir este tipo de personas, propiamente, más que todo eso. Bueno, también dentro de estos lenguajes o símbolos, ya más como desde la estética, tal vez no desde lo explícito, desde lo que se ve en los carteles, también se vende pues una imagen de exclusividad, lo que pues, ya mencionabas, o algo aspiracional, ¿no? Tal vez no quiero meterme como en el campo de otros actores, pero también en esta parte concluyen, digamos, o pues lo veo muy representado dentro, digamos, de los trabajadores, lo que mencionaban Camilo y Antonio, ¿no? Digamos, ellos están muy asociados como a una estética, digamos, los uniformes muy formales, digamos, como que venden esa idea, venden esa exclusividad a los turistas que vienen. Entonces, el lugar está precisamente diseñado para atraer a estos turistas o a estas personas que vienen a hacer un consumo, digamos, especialmente en los centros comerciales. Ok. Bueno, en estos lenguajes visuales a veces también de pronto lo limitamos mucho, y más cuando estamos hablando de paisaje. Digamos, algo muy curioso que no necesariamente atañe a uno de los actores, pero sí pudimos visibilizar en la zona, es que no había como el caos que se ve en la ciudad por el tema de los cables. Los cables no se veían, eso configura un paisaje urbano y eso configura un paisaje desde una localidad, porque atiende ya unas tendencias urbanas de ciudades que de alguna otra forma consideramos más desarrolladas. Claramente eso configura el paisaje urbano y determina de alguna otra forma quiénes son los que llegan allí. Digamos, en el centro de Bogotá, a pesar de ser su centro, va a ser un centro más local, atiende más a ese movimiento de los locales, en donde sí vemos como esos conflictos ambientales, vemos el paisaje urbano obstruido, las condiciones más normalizadas que de pronto, digo normalizadas porque para nosotros es normal ver cables. Es anormal ir a una ciudad y no ver el larguero de cables, pero la zona T no los tiene. Entonces también es mirar cómo eso atiende a una localidad. Respecto a eso que tú mencionas, también recuerdo una conversación que tuvimos con Brandon Armando, y es que en la zona y en los ejes aledaños muy cercanos a la zona no se veía el flujo de motos que se ve en toda Bogotá. Entonces realmente pues eso también se asocia al tipo de actor y de actores que están llegando a la zona. Y pues también enfocado a lo del tema de la exclusividad que seguimos trayendo. Claro, y volvamos a la exclusividad no solamente por el tema de actores, sino exclusividad desde esos atributos del paisaje nuevamente, y es la segregación social. Digamos, también lo podemos ver desde el tema ambiental, ¿no? Vimos una zona cargada de árboles que se veían en buen estado, de buen tamaño, verdes, en donde si hacemos un comparativo solamente de esa zona y hacemos un cálculo de área verde por habitante, probablemente nos dé mucho más alta, así hacemos la comparación, no sé, en donde vive Andresito en Soacha, que no creo que haya muchos árboles, pues. También eso determina, ¿no? Esa segregación social que vemos. Puede ser un área delimitada, pero vemos los mismos problemas que tiene la ciudad en su magnitud. Bueno, sigamos con los símbolos. ¿Alguien nos quiere contar? Sí, a mí me parece que un símbolo que me impresiona mucho y que para sintetizar también el tema de los trabajadores informales, es una imagen de muchas cajitas de Rappi frente al árbol, frente a la avenida, a una de las avenidas, creo que el 83 tal vez, pero es como el Rappi. O sea, el Rappi está aquí dispuesto también frente a los edificios, pero puede ser, y eso ahorita lo estoy pensando también, escuchando como lo que implica esa centralidad y lo que implica también que
muchos de esos Rappi también están saliendo por otros lados de la ciudad, ¿no? No necesariamente es para comer para allí. Entonces, pero esa imagen del Rappi identifica muy bien eso. Y ahí había motos organizadas, motos lejanas, sí, lo que no circulando, pero sí como unos sitios dispuestos para eso. Entonces, esa imagen del bolso naranja Rappi ahí es interesante. Realmente ahí estaban organizadas esas motos, pero no estaban circulando por esos ejes de la zona. No sé si también una imagen, o sea, algo también es esa, digamos, la representación de la chaza o del sitio de venta con esa, mucho rojo, ¿no? Muchos de color rojo, pero pueden haber otros, pero es también como que tú ya sabes que eso es 20 informal y es como un estándar, y eso es interesante, en términos de paisaje y en términos de algo simbólico. Ahora que hablas de colores, es interesante porque hacia la zona que, digamos, podemos visualizar los habitantes de calle, ya son zonas más grises. No se ve el letrero grande, súper iluminado, lleno de color, lleno de vida, sino zonas grises y muy de grafito, como de expresión oral, de resistencia, por lo mismo de las condiciones. Y pues también aparte de las señalizaciones viales, ¿no? De mucho letrero de viaje. Aparte de lo del comercio, pero les digo, ya por temas de seguridad, yo creo, pues no se invierte en esos letreros así de las grandes marcas súper elaborados, sino más que aparezca la información. Pero es que, digamos, esos símbolos que dices obedecen esa la lógica del trabajador. O sea, porque, o sea, frente a lo que es la carga 15, hacia abajo, obedece a las lógicas de que hay que proveer de servicios al trabajador que sale de ahí de Unilago. Es porque esa zona en especial obedece a otra lógica. Y es tan tajante que yo me tomé una foto con un famoso diseñador. Mentiras, no sé ni quién sea. Pero si estás viendo esto, pero si estás viendo esto, contáctanos y pautamos. Pero lo cierto es que la lógica es que la moda, por ejemplo, desde la carrera 15 hacia arriba, es una lógica de diseñador, por ejemplo. Y de la 15 para abajo se encuentra remates turcos. O sea, y ya eso le da como pensar humano. O sea, esto es una ruptura, una frontera invisible tan grande que además nosotros vimos una feriecita que estaba como, diría Camilo, una heterotopía ahí en la mitad del Nadidas y un Nike hay una chaza de cosas piratas. Entonces, claro, eso sí rompe toda la lógica para nosotros. Sí, como tú lo dices, viene muy enfocado al sector trabajador, pero no solo en ofrecer esa experiencia, esa expectativa que tienen por llegar a la zona, sino también esos símbolos transmiten una jerarquía de moda, de restaurantes que te van a ofrecer una experiencia gastronómica exclusiva, de unos centros comerciales que te van a ofrecer experiencias no solamente de compra, sino de música, otras ofertas que en otros sectores no te incluyen. Entonces, no solamente refuerza todo ese discurso en cuanto a la experiencia, y a eso también se le suma ese paisaje urbano, como lo pueden observar, pues está por los cerros de Bogotá, que al estar a esa proximidad pues da un impacto al turista, al trabajador, de ver desarrollada esa naturaleza, sino también de una arquitectura que se basa en algo moderno, en edificios modernos, pero también le dan un toque como en el pavimento, en el adoquín, en ese color café de la estructura que hace ver como un orden de los pasos de tránsito. Entonces se comienza a vender mayor la experiencia y eso enriquece todo ese discurso, pero tienes que entrar dispuesto a seguir unas normas, unas jerarquías y a cumplir ese papel social que vas a cumplir dentro de ese sector. Es que, o sea, son normas no escritas. Déjame hablar, Andrés, calma. Pero desde los socios también, a consideración propia, hay algo muy curioso y es que están los símbolos que están de forma permanente en el sector, pero también hay otros símbolos o representaciones. Nosotros fuimos una representación en ese paisaje, desde la representación corporal, por decirlo así. Y ahí entra lo que mencionaba el compañero Andrés, del muchacho que iba con cierta vestimenta porque iba a hacer ocio en un lugar en donde estaban inaugurando un tema pues de ropa, ¿no? Y bueno, nosotros mismos, ese día, menos mal ustedes no nos vieron, pero ese día la mayoría se puso bonita.
y se vino con otra ropa diferente. Es decir, como también nosotros, algunas desde el imaginario, porque no conocíamos la zona T. Digamos, yo no conocía, lo hablo por mí, pues. Yo no conocía la zona T. Dijeron, vamos a ir a la zona T. Yo cambié mi forma de vestir para ir a la zona T. Es decir, sin necesidad de yo entrar a la zona T, ya estoy generando un condicionamiento para representación para entrar. Y eso va a pasar mucho con el ocioso. De pronto con los otros actores no, pero con los ociosos sí va a haber diferencia. Uno pone la pinta del fin de semana, para ir a comer helado, mi papá le llevaba a misa. Sí, eso es real. O sea, yo digo que no. Frente a esa lógica que tú decías, nosotros dentro del análisis que hicimos llamamos a una teoría filosófica que llamamos capital social, capital cultural, capital simbólico y capital económico. Entonces nosotros dentro de ese orden de ideas vimos que ciertamente lo que pasa es que esas tiendas o esa parte de la zona T está con una carga simbólica muy grande, pero es una carga simbólica y digamos imaginaria en términos del capital, porque digamos Zara pues no es como pues, o sea, perdonen ustedes queridos oyentes, es un giro, o sea, es un pedazo de ropa. Es verdad, o sea, lo que le da ese capital simbólico de que usted se ponga esa parte, y claro, pues eso es una lógica totalmente distinta. Entonces, nosotros hacemos unas sugerencias ahí, es que, por ejemplo, ahí se tendría que pensar en que cómo democratizar el ocio en esa parte, o sea, cómo hacer que ese ocio no sea exclusivo, o sea, que no sea tan simbólico, no tenga esa carga tan. Bueno, los símbolos están muy interesantes. Pasemos a la siguiente, para seguir dinamizando. Qué buena pregunta. ¿Crees que tu actor puede darle una nueva mirada a la zona T? ¿Qué práctica o prácticas propondría? Angie, cuéntanos. Bueno, nosotros tenemos, digamos, partiendo del ejemplo de la Comuna 13, ¿sí? Tenemos, pues, digamos, un caso en donde, pues, consideramos que sí, que estas prácticas pueden integrarse, incluirse, con el fin de, pues, de que no se presente esta brecha o esta exclusión, este contraste tan fuerte con los habitantes de calle, integrando precisamente estas actividades a las que ellos, pues, digamos que practican, como el tema del arte urbano, ¿sí? Que también puede generar de alguna forma un atractivo para sectores como la zona T, como el caso de los grafitis, que podemos, digamos, de algún tipo, de algún modo darle una transformación a este espacio, ¿sí? Enriqueciéndolo con este aporte específico de este tipo de actor. Y no solo eso, también digamos que podríamos incluir prácticas como de escuchar sus historias de vida, que realmente sean reconocidas, sus posturas, sus experiencias en el lugar y cómo se han configurado, ¿no? Cómo ellos han también cambiado el espacio y cómo, digamos, se proyectan sobre él y han generado esas territorialidades. Entonces también podríamos generar una opción de cambiar esa mirada del lugar como un territorio de resistencia desde las historias de vida de los habitantes. Lo estás diciendo, resistencia. Desde lo que lograron identificar por medio de las prácticas, ¿el habitante de calle sí hace resistencia en ese lugar? ¿Mediante qué? Ellos están relegados a vivir del reciclaje o de pedir dinero. Digamos que esta sería una forma de dignificar la vida de los habitantes de calle mediante prácticas, digamos, que les reconozcan, pero a la vez les retribuyan. Es propuesta. Como Okay. propuesta. Listo. Vámonos con Javier. Cuéntanos. Sí, mira, el actor, ¿cómo le puede dar una nueva mirada a la zona T? Como te venía comentando, ese es un sector que confluye con varias normas, con un rol, con unas jerarquías, y se puede observar que se pudo hacer esa vinculación de esos actores, como sacarlos de esa informalidad del trabajo y regularlos, darles unos puestos dignos, ubicados, localizados y organizados dentro de una colectividad y una política también de desarrollo económico-social por medio del IPES. Se organizaron y se volvieron y se incluyeron dentro de la zona, y eso también hizo que hubiera como esa dinámica de la colectividad, del diálogo, de una organización, y ya no estuvieran tan dispersos.
aunque pues todavía se pueden observar ciertos vendedores informales, pero mira que son casi por la 15, pero por la 11 y por la 13 sí están organizadas esas personas, entonces sí hay una inclusión de eso y una perspectiva, un cambio sobre la zona de esos trabajadores. No solamente ellos, sino también el trabajador formal desde su perspectiva de cómo observa y el trabajo, su relación con el turista en la zona. Así que perspectivas. Entonces, importante que este tema de las prácticas pues se analice desde los planificadores, ¿no? Desde los que toman las decisiones de ordenamiento territorial. Estas propuestas tendrían que ir materializadas en la organización territorial. Cuéntanos. Claro, es que en el caso de los aspectos de los trabajadores no solo pueden, sino que deben aportar su mirada, porque, como decía Camilo, eso ya lo regula el distrito. Pero digamos que a ellos les entregan su local, les entregan su especie de chas ahí para que hagan sus ventas, pero aún así ellos tienen otras necesidades humanas totalmente distintas. Si se ensuciaron no pueden, se lavan las manos. Si les dieron ganas de ir al baño, pues no tienen baño tampoco. Y en sí pues están como dispersos dentro de su labor, dentro de su colectividad no hay unión. Es decir, lo que nosotros consultamos, pues el trabajador de este lado no se habla con el de la caseta que queda a 15 metros, no hay unión. Entonces pues necesitan verse miradas individuales y miradas colectivas para que todo el mundo obviamente lleguen a consenso, el mismo destino para necesidades, digamos, el sector de una mejor calidad de vida. Bueno, tal vez esos consensos no se llegan porque el espacio está siendo dominado por personas que las marcas reconocidas que les importa que tengan pronto las otras marcas que no están en la misma condición de que son disputas propias del territorio. Estamos hablando de prácticas, pero también hay rituales. ¿Qué rituales y rituales? Pero la pregunta es que estamos poniendo la pregunta. Porque digo algo que plantea Antonio, pero ¿crees que tu autor puede darle una nueva mirada a la zona T? ¿Qué práctica o prácticas propondrías? No, es que un poco propondrías. Es un poco, sí, un poco lo que planteaba Antonio es como, o lo que nosotros vimos, que un poco es, claro, hay diferencia entre el trabajador formal o un trabajador que está como intermedio, que ustedes identificaron unos que están como en camino a la formalización. Pero lo que vimos con los trabajadores informales es que se comunican bastante y se ayudan entre sí, son muy solidarios. Entonces, si uno no tiene la carcasa, va y la trae a la otra y se preguntan, y hay son solidarios, hay diálogo, pero en clave de propuestas, de prácticas, como una propuesta de prácticas para mejorar, digamos, la convivencia y el diálogo, pues. Sí podría pensarse en una forma organizativa que les facilite. Yo no sé también, y ahí también me estás un poco, o sea, no sé qué tanto tenga que formalizarse para que esté bien, ¿sí? Cuando ya, digamos, la práctica de la economía informal está también evaluada y valorada y casi que nos ayuda también en los índices de desempleo, ¿sí? Entonces, la informalidad no necesariamente es que es mala o es que está mal, sino que puede mejorar para las condiciones, mejorar las condiciones de vida de las personas, de los trabajadores informales. Eso por un lado. Y lo otro también es que la pregunta un poco te va como a mejorar la zona T, como que cómo se mejora. Bueno, y yo me he confrontado un poco la pregunta porque uno piensa, cuando piensa, por ejemplo, de nuevo a mirar comunidades indígenas en desplazamiento que están haciendo una práctica, uno dice como que pues no está mal que lo estén haciendo, está bien que estén allí, así generen todo lo que generen, pero son sus posibilidades, son las opciones que encuentran disponibles en Bogotá para subsistir. Y está bien también que estén allí y esté bien que estén en esos espacios, ¿no? Pero uno dice, bueno, lo que queremos es mejorar la zona T para que esté más linda, o también cómo preguntamos y qué hacer, qué se requiere también los distintos actores de la zona T o toda la sociedad en general para observar con otros ojos la situación de estas comunidades, ¿no? Que también, digamos, más allá de esa sobrevivencia, también llevan mucho tiempo en una condición pues de exclusión, de desplazamiento, fuera de su territorio, fuera de
de su lugar de origen y cómo hacer que su estadía en la ciudad también sea distinta, ¿no? Sea digna, sea amable y tenga otra condición y tenga la posibilidad, por ejemplo, de interactuar con otros actores de una manera distinta y no solamente como un folclore que pareciese muy naturalizado, muy lindo, cuando también que se oculta lo que está detrás. Entonces, creo que digamos un poco la pregunta viene en la vía de eso, ¿no? No solamente qué hacemos con el trabajado, con la población en condición de calle para que la zona esté mejor, ¿sí? Sino qué se hace para tener una conciencia también de todos los habitantes que la gente que confluye, pero que cómo hacerles de sus condiciones de vida algo mucho más digno y que los otros actores también tengan un poco de conciencia sobre eso. Como tú lo dices, la informalidad mueve el sustento de muchas familias en el país, demasiadas yo diría, pero cómo el informal, cómo llegó ahí, cómo se organizó ahí, qué es lo que permite que no entren otros actores informales en ese sector, de esa parte. Hay algo que detrás de ellos los ordena, los controla. También siento que también hay como una jerarquía de poder entre esos trabajadores informales, porque pues generan unas rentas que pueden ayudar a un sustento de una familia y pueden ser aceptadas por esas personas. Entonces, ¿dónde estarán los informales? Como para dejarlo ahí en el aire. Sí, por lo menos yo quería hacerle una pregunta a los trabajadores que ya respondieron. Nos dieron su respuesta, pero digamos, esas prácticas, digamos, frente a esas condiciones de exclusión sobre otras personas no se podrían mejorar, digamos, para que la persona que llegue se sienta de alguna forma bien atendida, aceptada, porque esa es una condición que, digamos, hace que mucha gente, digamos, no participe de las actividades de allí y que sean marginados. Entonces, el mismo trabajador es el que genera, en parte, esas condiciones frente a la actitud que tienen cuando la persona llega. Entonces, sí podríamos generar unas prácticas que cambien la mirada. Sí, pero mira, con lo que tú acabas de decir, y se me vino a la mente una idea, el mismo trabajador puede ser la mano negra que está controlando el informal y le está regulando, le está diciendo usted puede estar ahí, puede estar cobrando algún interés de esa forma, o puede estar viéndose favorecido por esa informalidad, porque pues también es una economía que no mueve tan a escala, pero sí puede estar moviendo algo micro que sea representativo. Bueno, ahí también hay algo interesante desde la informalidad, que la palabra informalidad nos genera una barrera. Supongo yo que del Estado es informalidad simplemente porque no le genera tributación al Estado. Porque la informalidad que nosotros vemos ahí es de personas que sí están organizadas y creería yo que incluso generan muchísimo más identidad en el espacio que los trabajadores formales. Entonces también hay que mirar esa informalidad ante quién responde. Y otra cosa importante es lo que tú mencionabas de los trabajadores. Los trabajadores podrían como cambiar esas prácticas para generar sinergia y borrar esas barreras de exclusión. Y ahí también tenemos que analizar algo, y es que los trabajadores que están allí, que generan exclusión, atienden a las dinámicas del patrón. Que el patrón no está en el lugar. El patrón puede estar en Canadá paseando porque tiene un restaurante en la zona T y lo que tiene es plata. Pero el trabajador tiene que atender a esas dinámicas. Es decir, el trabajador no es el que genera la exclusión. Es más, él también está siendo condicionado en su personalidad por una lógica más amplia. Eso también lo podríamos mirar. Digamos, eso lo podríamos analizar en cómo es el comportamiento o cómo es la práctica, digamos, de los trabajadores que están ubicados en una centralidad no tan de alta gama. Si ellos también están generando esos tipos de exclusiones o qué está pasando ahí. Ese es tema de control de poder hacia un sistema de o sea, si la marca tiene una filosofía y la filosofía es la exclusividad, obviamente el trabajador tiene que entrar en esa discusión. Pues sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, obviamente el trabajador informal está condicionado por seguramente mafias o seguramente algún tipo de cobros o vacunas que le obedecen a esa lógica. Mira, cambia también la dinámica en la noche. Y otro trabajador que hasta el momento no queríamos tocar, pero también es el trabajo sexual, que también se presenta y el informal pues ya también juega un papel importante dentro de ese trabajo sexual,
que se ofrece también en la zona, pero hasta donde todo llega en el día tenemos un comportamiento social, en la noche tenemos otro comportamiento social, llegamos a tener unos grados de tolerancia y de aceptación frente a esas dinámicas, pero entonces eso trae unas implicaciones que se ven en el espacio. No siempre vamos a tener un espacio como ideal, sino que vamos a tener ese espacio donde confluyen diferentes imaginarios y realidades. Bueno, ¿alguien más quiere hablar ahí? Bueno, pues, yo creo que desde nuestra parte, en cuanto a esa pregunta de si se pueden cambiar esas dinámicas desde los turistas, yo creo que habría que pensar más bien sobre la intencionalidad del turista en el sector, ¿no? Y también cómo funciona el espacio para acaparar a estos turistas. No sé si desde la voluntad de los turistas o desde el mismo cómo está pensado el espacio se hace necesario cambiar esta dinámica o transformar estas dinámicas que existen de exclusividad en el sector. Entonces nosotros tal vez llegamos como a esa conclusión de que no necesariamente se quiere ese cambio de dinámicas. Ellos no buscan ese cambio de dinámicas. Si ellos quisieran buscar otro tipo de turismo, pues se acercaban a otros lugares de la ciudad. Si buscan un turismo cultural, se acercan al centro de la ciudad a buscar los museos o tal vez hacia Monserrate. Entonces, no, desde nosotros pensamos que tal vez no existe esa voluntad o esa necesidad de cambiar las dinámicas por parte de los turistas, pues que específicamente el lugar está diseñado para satisfacer unas necesidades especiales. Tal vez es el actor dominante. Por eso, desde tu papel como actor no es necesaria. Pero sí hay que resaltar que muchas de esas dinámicas, digamos, de comercio y todo ese tema, está movido por los intereses de los turistas. Si el interés del turista cambia, va a cambiar la proyección que hace la zona sobre lo que tú quieres. Por eso el poder tan fuerte del turista sobre los espacios y sobre los lugares. Entonces, si tú cambias tus intereses, muy probablemente sí puede cambiar un lugar para satisfacer lo que tú buscas. Porque el turismo crea la digamos, quiero hacer la apreciación. No, por último, digamos, yo quiero hacer la apreciación de que si el turista, o sea, digamos, la ciudad también está pensada en esos modos, ¿no? Si el turista, o sea, como tú dices, si él modifica su pensamiento de cómo quieres, de qué turismo quiere acercarse, pues se moviliza hacia otros sectores, se va por otros lados. Digamos, Bogotá está configurada de ciertas formas y si bien hay ciertas excepciones, la zona norte no está pensada para ese tipo o otros tipos de turismo que no sea el comercio, el turismo de compras. Digamos que realmente de acuerdo con lo que dice Gina y lo planteamos de pronto un poco más dentro de los turistas que vimos, ¿sí? Realmente, porque ellos también, digamos, su vestimenta, su todo era, digamos, de exclusividad, ¿sí? Entonces realmente, pues lo que identificamos fue que ellos estaban buscando esa zona, o sea, eso es donde quieren estar. O ese tipo de turista que estaba ahí. Que no están todos los Exacto. Se compren los turistas. Bueno, quiero hacer. Vamos a la siguiente. Con esta finalizamos, así que saquen todos sus críticas y análisis. ¿Cómo pueden los actores que confluyen en la zona T convertir la coexistencia de realidades sociales en oportunidades para la inclusión y convivencia colectiva? Andrés. Uy, no entendí. Voy otra vez despacio. ¿Cómo pueden coexistir todas esas realidades sociales para la inclusión y una convivencia colectiva? Uy, madre, no, es difícil, man. O sea, lo digo porque, o sea, me refiero a solo un actor. O sea, aquí se analizaron varios actores y yo siento que hay un actor que es totalmente disruptivo y es el habitante de calle. O sea, el habitante de calle siempre entra en un estado de irrupción, así esté en el sur de Bogotá. O sea, entrar en una dinámica de convivencia frente a él es difícil dentro de los demás actores. Además que es invisibilizado. O sea, el turista lo invisibiliza, el océano lo invisibiliza. Entonces el hecho de que uno entre en una acción de integrarlo dentro de las dinámicas espaciales, no, o sea, frente a eso no creo que sea posible. No se puede incluir en el sector. O sea, no, o sea, ¿cómo? Tal vez los recicladores.
Es que No, estamos hablando del habitante de calle, si el reciclador, porque el reciclador tiene otra condición, y es un trabajador, Sí, es un y que en trabajador. muchos casos es informal y está agremiado, pero en el caso del habitante de calle, o sea, ¿cómo lo El integras? habitante de calle también es reciclado. Sí, No, sí, pero- puede ser, Pero, o sea, puede eso sería una ser. práctica, eso sería una práctica de habitante de calle. Porque si es una práctica, pero Pero es habitante de calle. si está en el entorno, está buscando algo. Robar no creo que pueda hacer en el sector, pero si está el habitante de la calle en ese sector, está buscando algo. Pero ¿cómo lo integras? Dándole oportunidades para No, porque es una persona que está fuera del sistema, él mismo se aisló del sistema, pero es una realidad que está ahí y ¿Estás que se seguro tiene que que... está fuera del sistema? Él se aísla del sistema, sí. No. Sí, porque hace parte del sistema, pero se aísla. Él es un sistema cerrado, Sí. pero está dentro de un sistema abierto que no le cierra las puertas y tampoco lo sacan de la zona. Pero es que lo más difícil ahí es la convivencia. Ellos nunca van a tener esa convivencia colectiva con todos los actores. ¿Existe algún lugar en Bogotá? André. ¿Existe algún lugar en Bogotá en donde haya convivencia de todos los actores con el habitante de calle? Por ahí. Sí, en la L, porque todos son habitantes de calle. Pero O sea, no hay yo lo otros que actores. O sea, Hay un solo actor. pero es que esa dinámica yo voy a decir algo que puede ser un poco, pero puede ser que lo que vimos efectivamente, lo que encontramos fue una coexistencia de realidades sociales y precisamente la presencia de los habitantes de calle y la presencia de los informales y todo están incluidos y están en una convivencia colectiva. Puede ser que eso fue lo que vimos. Ahora, eso que pueda ser mejor, que pueda convertirse en política, pero allá conviven todos, o sea, están, que no, pues no conviven, no se sientan a comer todo, pero sí están allí. Pero no están incluidos, son coexistentes. Sí, son coexistentes y sí, de pronto no están incluidos, no todos, por ejemplo, que no todos están dentro de la zona, pero sí coexisten y hay una convivencia, o sea, yo creo que está dada. Ahora, creo que podría pensarse es cómo se hace mejor y de nuevo, más allá de pensar la zona, yo creo que, claro, o sea, la zona nos permite es pensar también en esos actores en esa diferenciación social, ¿sí? Y en que hay unos actores que tienen una desigualdad, que están viviendo una desigualdad tremenda. Y aparte los turistas, bueno, sí, y cómo hacer para que esa desigualdad pues se disminuya un poco, ¿no? Mira, yo lo veo de dos formas. La primera es la inclusión como más general del distrito, de artes, música, colectividades que se presenten en espacios abiertos y que pueda confluir cualquiera. Y la segunda ya es cada persona desde su perspectiva. Fuera del indigente, uno puede ir a disfrutar la zona sin necesidad de ir con una visión de consumismo, de que yo tengo que gastar eso. No, tú puedes ir a recorrer la zona, disfrutarla, hay un centro de felicidad, es gratuito, es como desde tu perspectiva, cómo te incluyes y no te sientes excluido desde tu personalidad. Y creo que el habitante de calle se incluye ahí buscando como ese entorno de seguridad, de ocio, también le llama la atención lo que ve, el paisaje que ve, el tipo de personas, así sean, él sienta que, o bueno, las personas sentamos que lo estamos excluyendo y siendo indiferentes, él puede tener una perspectiva de que estoy incluido, puedo pasar por aquí, puedo Sí, la disfrutar. suficiencia de recursos. Sí, la suficiencia de recursos, pero estoy disfrutando del paisaje y del sector. Es que el solo hecho de la invisibilización no va de la mano con la convivencia. Pero- El solo hecho de decir que es invisibilizado no se puede considerar que hay convivencia colectiva con los que están ahí prácticamente porque la gente pues no se atreve tampoco a decirles que se vayan. Y también ellos saben en dónde están y tampoco como que realizan actividades que se molesten al extremo a nosotros. Bueno, Ellos están ahí este como- tema de No me ven, no me exclusión, ven. de inclusión es complejo porque nosotros estuvimos que 2 horas. 4. Estamos suponiendo que estamos pensando como habitantes de calle sin saber ni siquiera qué quieran ellos. Bueno, esa es Lo que decía compleja. Andrea, o sea, por la noche ya la dinámica cambia. Vamos a hacer otra salida de campo. Y luego hacemos otro podcast. Y al final hacemos otro podcast. ¿Qué pasa en la noche? Vamos ya. Listo. Vale. Vamos a cerrar con la. Que con plata. Vamos a claro, para los socios es importante. Si No, somos para eso ociosos, está el ocio. se determina, porque nosotros intentamos hacer un análisis, ustedes no lo van a ver. Pero con mi ocioso Andrés hicimos un análisis de cómo estas prácticas se mueven desde la teoría marxista de valor de uso y valor de cambio. ¿Ok?
porque pues el ocioso está, creo que es con el turista el que más está inmerso pues en el mundo del consumo. Claro. Listo, hablemos de las heterotopías. ¿Quién identificó una y por qué es una heterotopía? Las trabajadoras sexuales, esos lugares son una heterotopía de acceso y cierre. Tú entras, tienes un comportamiento, pero no es un lugar donde vas a evitar nada, solamente vas por un disfrute, entras y sales. Sí. Tienes que cumplir con unas ciertas normas también. Esa es una heterotopía de apertura y cierre. Bueno, ligada al sexto principio de Foucault, de espacios de ilusión también. ¿Quién identificó heterotopías? Nosotros. Pues dila Andrés. Bueno, varias. O sea, nosotros lo entendemos más bien como lugares atascados en el tiempo. Uno de esos, una cacharrería, por ejemplo, en pleno estrato, diría como estrato 1000, cerca a un parque muy bonito. Hay una cacharrería y eso pues obviamente es disruptivo frente al paisaje. Y segundo, pues es un lugar atascado en el tiempo, en un espacio donde se supone que la lógica es el alto consumo. Y otro que vimos fue un café internet, que hasta diría que en muchas partes de Colombia también se atascan en el tiempo. Y eso, o sea, son lugares que son disruptivos, pero mira, aquí por ejemplo hablábamos de otra cosa y es dentro del ocio, o sea, se me olvidó hablar de eso, del tema de la subversión del ocio, o sea, que la gente en plena zona T se dedica obviamente a entrar a los lugares, ¿cierto? Y hacer disfrute dentro de los restaurantes, bares y demás. Sin embargo, en la zona obrera el ocio se hacía en la calle, entonces se jugaba cartas de la calle. Entonces también hay una heterotopía ahí, ¿no? Es un espacio ambulante que se convierte en un área. Listo. Y para mí ese más, bueno, es importante mencionar que también por la limitación de tiempo, pues no es tan fácil determinar cuáles eran prácticas y cuáles eran rituales. Entendiendo que para los rituales necesitábamos mirar que fuera repetitivo, que tuviera una intención, que fuera simbólico, pues era complicado imaginarlo en ese tiempo tan limitado. Pero el ejemplo que estaba dando Andrés de las personas que vimos, 3 hombres en una mesa jugando cartas, de alguna otra forma sí podría ser. Desde los habitantes. Porque puede ser, un ritual puede ser el visitar las canecas de basura. O sea, sí o sí, todos los habitantes de calle pasan por ese ritual de mirar en las canecas de basura. Tengo una pregunta. Comida. ¿Un ritual no sería el dinero, el capitalismo, el consumismo? Las filas, las tarjetas, los pagos. Es un ritual de compra. Sí, se podría contemplar. Y digamos, efectivamente, tal vez por los rituales también definidos como un tiempo, una temporalidad exacta, ¿no? Un ritmo exacto que, digamos, se dan en ciertos días, ¿no? Tuve la oportunidad de como visitarlo en un día diferente, que el día sábado, digamos, el sábado es el día de shopping. Entonces ya es un De ritual. los ociosos. Ajá. Entonces cumple como un ritual de compras o un ritual que se da en esta zona comercial. Y bueno, aprovechando que estaba hablando yo. La exclusión en el podcast. De las heterotopías, digamos, me parecía dentro de la zona comercial o de los comercios, digamos, que si bien es una marca establecida, Hooters me pareció una heterotopía dentro del lugar, porque lo que se vende en el lugar es una zona de lujo, exclusividad. Y digamos, Hooters, si bien no hay tantos en Colombia, digamos, tal vez como que para satisfacer esas necesidades de los extranjeros, que pues es un comercio muy común dentro de los Estados Unidos, no es un lugar exclusivo en estos lugares, ¿no? Digamos, pero Es de acceso a todo es de acceso para todo el mundo. Bueno, para quienes lo conocen, digamos, Hooters es un lugar donde entras y te venden la experiencia de ver chicas bonitas. Entonces, más que la comida, ¿no? Entonces, creo que disocia un poco con lo que se quiere vender en la zona y pues cumpliría con este término de la heterotopía. Listo. ¿Alguien más va a hablar de heterotopías? Bueno, desde el punto de vista de la gente de calle, los habitantes de calle, el tema de pedir limosna se puede considerar de pronto un ritual, digamos también enlazado con la tendencia que tienen
reciclado a varios habitantes de calle a poner objetos también en las calles, puede considerarse desde el punto de vista Foucault como una heterotopía tal vez marginal, en donde pues ellos rompen como las lógicas, digamos, del sistema que los rodea y pues generan de pronto una tensión ahí, cuando ya como tal se localizan pues digamos en la calle o en una acera como tal. Entonces digamos que lo asociamos un poco al tema de rituales y también un poco al tema de heterotopías marginales, por decirlo así. Bueno, sí, en heterotopías, para mí la zona T en general es una heterotopía. Creo que maneja casi todos los principios pues, de Foucault. Obviamente hay unos puntos muy específicos, pero pues tiene la dimensión del tiempo, en espacios específicos, digamos, tiempo, en el tiempo siendo fugaz, como en el tema del comercio sexual. Digamos, una persona entra ahí y el tiempo pues es fugaz y hasta ahí llegó su práctica. Vimos muchísimos ejemplos que los tocamos hoy en temas de exclusión, de cerramiento, de un poco de protocolos para el acceso. También vimos unas heterotopías que juegan un poco con la yuxtaposición o emplazamiento, es decir, que a pesar de que están ahí, de pronto se sienten en otro lugar, ¿no? Digamos, también encontramos el ejemplo de un restaurante de una temática, creo que era japonesa, muy exclusiva, en donde claramente lo que está generando ese espacio es una experiencia llevándola a otro lugar, acercándola a otro lugar a pesar de que esté ahí. Entonces, en sí la zona T es una heterotopía, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. No hay sociedad que no tenga su heterotopía. Listo. Entonces ya con esto terminamos. Vamos aquí a poner cerca al micrófono un pequeño audio de la intervención. De una heterotopía. Cuéntanos. No, es escuchar, este sonido ya me parece una heterotopía. Es música tradicional entera en el radio, en la calle, que es una heterotopía, pero también pues, es un ritual para un pueblo, uno de esos pueblos en riesgo de exterminio físico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profes. Espero lo hayan visto hasta el final. Saludos a los geógrafos. Y nos vemos en un próximo episodio de Geógrafos en Acción. El otro semestre. Mira, ves.